Parashá Pekudei. Recuentos. La última parashá del libro de Shemot. Hay 11 porciones en este libro de Shemot. 5 de ellas específicamente dedicadas a la terumá, a la elaboración de los utensilios, a la elaboración del Mishkan y posteriormente, y de forma pues sorprendente y extraordinaria, la inauguración del Mishkan. El propósito del Creador fue ese: comunicarse constantemente con el hombre, con su máxima creación, con el Adán. Se rompió la comunicación ahí en el jardín del Edén, no hubo forma de comunicarse. El Creador quiso comunicarse a través de varias formas, a través de Shet, de Matusalem, de Noah, de Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moshe. No había forma de que el hombre pudiera comunicarse, y no porque el Creador no quisiera. El hombre estaba afanado en sus situaciones. De allí entonces pide una terumá para que establezcan una vía de comunicación, el cual estaba perdida. Se llevó a cabo, no sin antes una gran tragedia como es el becerro de oro. Más bien, en cambio, se pidió perdón y se dio la oportunidad de una nueva reconexión. Se hace el Mishkan, este se termina el 25 de Tisri, más no se inaugura. Comienza el 25 de Tisri y termina el 25 de Kislev, no se inaugura. Se inaugura 3 meses después, en el 1 de Aviv del 2449, el segundo año de la salida de Egipto. ¿Por qué en esa fecha? Porque esa fecha fue la creación del universo, del cosmos, la primera creación. Aquella gran explosión llamada el Simsum, aquella luz que se encogió para hacer espacio para la elaboración de los mundos, de las dimensiones, y posteriormente la creación del sistema llamado Tierra. Por eso el Creador le dijo a Moshe, bueno, de hecho no le dijo, ya un poquito antes de que se acercase el tiempo o el cumpleaños de la creación del mundo, le dice: ahora sí, levanta el Mishkan, prepara a tu hermano, prepara a todos, ensayen bien, y el 1 de Aviv de 2449, finalmente, un fuego divino, una luz divina descendió de lo alto, de aquella dimensión, pues que no podemos físicamente acceder a eso. Un fuego divino que estuvo presente 889 años en esa tierra, y que se mete de nuevo a su dimensión cuando es destruido el primer templo elaborado por Salomón. Pekudei, recuentos. Sin lugar a dudas, una gran información, una gran forma de entender el concepto y el propósito de nuestro Creador para con nuestras vidas y de seguir caminando. Ahora en el desierto y posteriormente a Canaán. Recuentos. Y como nos dicen los sabios, Hazak, Hazak, venid, Hazak. En ocasiones parece que aflojamos el paso, que nos desanimamos. Sin embargo, Hazak, Hazak, venid, Hazak. Sé fuerte y todos nos fortaleceremos. Shalom Aleichem. En este cierre del libro de Shemot, bendiciones, y veamos entonces el resumen de la parashá Pekudei. Parashá Pekudei, como es arriba, es abajo. Shalom Aleichem y gracias por estar con nosotros en este resumen de la última parashá del libro de Shemot. Esta parashá concluye con el tema de la construcción e inauguración del Mishkan. La Torá dedica 5 parashá a decir Terumá, Tetzaveh, Kitishá, Vayajen y Pekudei. Y finalmente esa llegada de la presencia del Creador, que era el propósito. Desde la ruptura, desde la controversia o separación del Adán o del Creador, que separó el Adán del Creador ahí en el jardín del Edén, hasta este momento era la primera vez que nuevamente se volvían a comunicar. Pero vamos entonces a nuestros datos. Parashá Pekudei, como es arriba, es abajo. Y tenemos aquí Shemot capítulo 38, 21 al 40, 38, lo cual pues cierra prácticamente el tema. Primera de Reyes, capítulo 7, 51 al 8, 21, Primera de Corintios 3, 16, 17, y los temas, los recuentos, que es Pekudei.
Se levanta el Mishkan, finalmente, el medio de comunicación. 7 días de ensayo previos al 1 de Aviv y Rosh Chodesh Aviv del 2449. La Kabod de Yahweh cubre el Mishkan. Y así concluye entonces el libro de Shemot. Pero vamos a entrar ahí a nuestros datos. Yo le mencionaba al inicio que el propósito del Mishkan era precisamente volver a comunicarse el Creador con el ser humano. Esta comunicación se rompió ahí en el jardín del Edén. No había comunicación, ciertamente con alguno de los personajes a través del escrito. Por ejemplo, con Shed, con Matusalén, con Noah, con Abraham, Isaac, Jacob, Joseph y algunos profetas. Posteriormente viene Moshe. Pero el Creador quería comunicarse con todo el pueblo, quería radicar en medio, del pueblo, pero también dentro de sus corazones. Y el Mishkan tiene una historia muy larga, ponemos ahí. El vínculo de comunicación, pues, estuvo vagando, por supuesto, los 40 años allí en el desierto. Pero vamos a hacer un breve recuento de cómo sucedió esto. Para eso vamos a poner un mapa del Israel actual, que en realidad pues nunca se llamó Israel en el escrito, siempre se llamó Canaán. Posteriormente le pusieron Israel. Recordemos que Israel es el nombre otorgado al patriarca Jacob después de aquella lucha cuando él retorna de Padán Arán, allí cruzando el monte Yabok, más o menos en este lugar. Por aquí cruza, aquí hay un río llamado Yabok, y ahí es donde se gana ese estatus de Israel. Y posteriormente le ponen así al país, pero en realidad cuando el Creador le dijo a Abraham, ve a Canaán, o siempre lo llamó como Canaán, ya que Canaán significa un estado de paz. Pero vamos a ver entonces, porque el pueblo de Israel sale de Egipto un 15 de Aviv. Es muy interesante todo esto. De ahí hacen un recorrido, y 40 días reciben la Torá, dan las primeras tablas, se rompen las segundas tablas, se rompe, ya no se rompe, pero ya Moshe llega con ellas el día 25, el día 10 de Tisri, el día de Yom Kippur. Posteriormente, el 25, inician el Mishkan y lo inauguran precisamente el 1 de Aviv del 2449. Pero este Mishkan tuvo larga travesía. Este Mishkan estuvo 300... Le voy a contar un poco la historia por lo que después nos deja ver el escrito. Este Mishkan estuvo 369 años en Shiloh. Shiloh lo podemos ubicar más o menos en este lugar. Aquí está Shiloh. Por aquí está Samaria, Shechem. Estuvo 369 años en Shiloh. Pero también estuvo en Gilgal 14 años cuando conquistan la tierra de Canaán. Recuerde, muere Moshe antes de entrar a Canaán, y de ahí que entonces Yehoshua los introduce vía río Jordán o el Jardín, y se llevan aproximadamente 14 años en conquistar la tierra de Canaán, eliminar a las 7 naciones, que eso va con otro enfoque también. Pero el total de los años en Shiloh, 369. 14 años en Gilgal, 20 años en Nov, 44 años en Gibón. Después es capturada por los Pelestín. En total su travesía ya dentro de la tierra de Canaán fueron 100 años. El total que nos da 369 años en Shiloh, que también le llamaron el templo, más 100 años que estuvo vagando a través de los lugares donde ellos estaban, nos da un total de 479 años. Posteriormente, después de 479 años desde la salida de Egipto, al año después que se inaugura, Shlomo edifica el primer templo. No es el primer templo, el único templo, ya que el llamado segundo templo, es una reconstrucción del primero. Shlomo, por mandato de su padre prácticamente, y porque David reunió todos los materiales, se edifica
el Beit Hamikdash, el templo. Y ese templo, bueno, duró su edificación 7 años, ya que ya se tenía todos los instrumentos, todas las mejores maderas, el oro, ya se tenía absolutamente todo. Este le llevó a Salomón 7 años de edificación. El primer templo se termina y se concluye en 2935, pero no nos vamos a meter en esos temas porque nos abarcaría mucho tiempo, me refiero a los datos. Y se hace el primer templo, o el templo, bueno, es una mala manera de decir el primer templo y el segundo, ya que es el único templo reconstruido. También nos dice que habrá un tercer templo, pues es el único templo que reconstruido y que posteriormente será pues levantado desde su esencia. Entonces no hay tercer templo, que así se podría catalogar, pero es realmente un templo en sus dos reedificaciones. Bueno, se hace el templo y es muy raro, porque aquí entonces vamos a empezar lo que es el tema. Le platiqué esto porque es necesario. Se nos dice que el primer templo que construye Shlomo, otra vez el primer templo, el único templo, es 410 años. Son llevados cautivos a Babilonia 70 años, entonces Nehemías, Esdras, Zorobabel, con la ayuda del rey de Persia, Darío y su yerno, después se reconstruye el templo, y el segundo, el templo reconstruido, dejémosle como segundo templo porque no me acostumbro, dura 420 años. Entonces, el Mishkan, desde que salen de la edificación ahí de Egipto, que lo hacen un año después, lo inauguran, hasta que hacen el templo, 479 años. El templo, su primera versión, 410 años. El templo, su segunda versión, 420 años. Y vamos entonces, ¿por qué le cuento esto? Porque iniciamos con el escrito. Nos dice así: Elek pekudei hamishkan mishkan haedu. Asher pakud al peni Moshe abodad halyon beid aitamar ben Aharón Hakohen. Bueno, aquí nos hace el recuento de que fue Itamar el que estuvo a cargo prácticamente de la organización o de la administración de los levitas. Nos dice entonces estas palabras: Hamishkan, Mishkan, Haedut. Y le conté la historia, porque si no supiésemos la historia, al menos al abrir el escrito, o viceversa, si abrimos el escrito, nos encontraríamos con los números que le acabo de mencionar. Vamos a utilizar estas tres palabras: Hamishkan, Mishkan, Haedut, tal y como está escrito aquí. Usando los números, Mishkan tendría, vamos a poner los números para ir más exactos. Mira, aquí con la palabra Hamishkan nos da 415. Así. La Hei, la Mem, la Shin, la Kaf, la Nun, el total 415. Sin la Hei, que pues la única abreviada aquí, la palabra Mishkan por sí sola, que es el Ohel Moed, la tienda de reunión o el templo portátil, nos da 410. Y la palabra Haedut, que es del testimonio, nos da 479. Las cantidades que le mencioné al principio. Pero aquí es 415, y una de las formas de trabajar con las letras hebreas, en este caso se cuenta, son 415 más 5 letras, nos da 420. Esa fue la duración de la reconstrucción del templo, o malmente llamado el segundo templo. Veamos entonces, aquí tenemos el Mishkan, su travesía, su estabilidad en Shiloh, y que lo capturan y lo llevan a diferentes ciudades, Gilgal, Nov, ya después hacen el templo. Entonces,
El Mishkan y su estancia fueron 479 años, su travesía, como le indique. La primera edificación de Shlomo duró de pie 410 años hasta la destrucción del rey de Babilonia, Nabucodonosor. La reconstrucción del templo, llamándose Segundo Templo, tiene una duración de 420 años hasta su destrucción por el general Tito Romano en el año 70, de nuestra era. 40 años después del Mesías, que bien lo profetizó. Dijo que ese templo sería derribado, aunque se estaba refiriendo a dos cosas, lo sabemos nosotros, a su cuerpo y al templo. No hay templo en la actualidad. Vamos a Jerusalén y se restauraron, se reconstruyeron unas murallas a través del tiempo, pero Jerusalén la arrasaron en el primero y en el primera y segunda etapa desaparecieron prácticamente. Decían que era un campo arado prácticamente. Ahora hay unas murallas, por supuesto, está muy interesante, pero aquí vemos la historia. Yo le decía, si no supiésemos la historia de la travesía del Mishkan, aquí nos daríamos una idea de cómo sucedió. 479 años desde que lo inauguran allí en el desierto hasta que el arca, o todo el Mishkan, o todos los utensilios son puestos en el primer templo. 410, segundo templo, 420. Y le indicaba que son 405, pero se hace esta operación. 405 más las 5 letras nos da un total de 420 años. Esta es la historia. Esta es la historia del Mishkan. El propósito principal de comunicarse al Creador. Pero también hay algo muy importante. Esta información que yo le estoy proporcionando la encontramos tanto en el Talmud como en el Midrash. Y déjeme, lo voy a poner otro escrito, en este caso otra forma de interpretar, o porque los sabios lo interpretaron así, que se encuentra en el Talmud. Y aquí está la palabra Mishkan, la que ya revisamos, 415 más las 5 letras, 420. Nos dice que en el Mishkan estaban las tablas, estaba el arca, estaba el parojet, la cobertura, la vara de Aarón. Y cosas muy importantes que nos dice la versión que le voy a poner, que esas no estaban. Estaban en el Mishkan, estaban en el primer templo, pero que a la destrucción del primer templo 5 cosas desaparecieron y que no se encontraban dentro del llamado segundo templo. El Talmud de Bavli, Tratado de Yomá 21b, nos dice, la Gemara explica, ¿qué tiene de diferente que a la palabra le falte la letra Hei? Dice que le falte porque, en la otra parte que vimos dice Mishkan, aquí dice Ha-Mishkan. Pero esta letra Hei se está refiriendo a las 5 cosas, nos dice. Este representa 5, el valor numérico de la Hei. Son 5 fenómenos que constituyeron la diferencia entre el primer templo y el segundo templo. En el sentido de que no estaban en el segundo templo y estas son. 5 cosas que estaban en el Mishkan, que estaban en el primer templo y que no se encontraron en el segundo templo. ¿Qué no había en el segundo templo? Y en realidad no lo había. No estaba el arca del pacto. Después de la reconstrucción, del retorno del exilio a Babel, ya no se encontró el arca. No se encontró el caporet, por supuesto. El arca y el caporet vienen juntos, ni los querubín que estaban en la cubierta. Tampoco existía en el segundo templo el fuego divino que descendió y que constante se le llama el fuego perpetuo, con el que se encendía tanto la menorá y se hacían los sacrificios. Era un fuego que descendió del cielo, de los Shamayim, y estuvo mucho tiempo. Estuvo, de hecho, 400 más 479, 889 años ese fuego divino que descendió. En el segundo templo ya no estaba. Ya no estaba la Roja Kodesh, ya no llegaba, sino esporádicamente llegaba al Mishkan. La Roja Kodesh
El Urín y el Tumín desaparecieron. Ahora, ¿qué pasó con ellos? Nos dice aquí la Gemara y también la historia. La historia nos da muchas versiones. Que había cosas que estaban en el primer templo y que no estaban en el segundo templo, así llamado. ¿Qué pasó con estas cosas? Es muy importante. Nos dice, por ejemplo, la historia que el arca y todos los utensilios, más que nada los utensilios, tanto físicos, ya que el fuego divino, pues, no lo podían ocultar. La Shejina no la podían ocultar, tal vez lo que podían ocultar eran los Urín y el Tumín. Bueno, el Urín y el Tumín, el arca del pacto, el Caporet, todo no se encontraba. Y nos dice la historia, muy interesante porque se le quiere dar la respuesta a lo que a veces no tiene respuesta, o queremos una respuesta lógica. La historia nos dice que la escondió Jeremías, que al conocer muy bien de la invasión, que la mandó a esconder en unos túneles. Otros dicen que la llevaron a Gilgal y que ya está en un túnel enterrada. Otros dicen que fue escondida por un sistema de palanca que Salomón, al hacer convenios con el rey de Egipto o con el faraón de Egipto, le dio el sistema de palanca, que aplastando ciertos ladrillos se sumía el arca completa con los utensilios más importantes y esta era llevada a un túnel. Y nos explica eso. ¿Qué pasó? El arca nunca la conquistaron, ni Babilonia ni Roma. Aunque en su historia de ellos pues ponen imágenes o relieves grabados de que llevan el arca. Quien lo hace es Roma, ¿no? Que lleva el arca pues en los hombros de varios. Y eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? ¿Y por qué no lo escondió Jeremías? Es que la clave nos las da en Revelaciones, en Apocalipsis. El arca realmente siempre estuvo en el mismo lugar. Pero hay algo muy importante. Es que esto suena un poco raro, pero esta se metió a otra dimensión, donde se puede ver y no se puede tocar. Miren lo que nos dice Revelaciones. Y se abrió el ejal de Elohim en los Shamayim, y se veía el arca de su pacto en el ejal. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. A ver, aquí nos dice que se abrió el ejal en los Shamayim. ¿Por qué en los Shamayim y por qué no en la tierra? Recordemos nosotros que el propósito del Mishkan de abajo era asemejarlo como el de arriba. Entonces el tema es, como es arriba, es abajo. Había un gran paralelo. De hecho, estaban conectados a través de esa dimensión. Acá estaba el arca del pacto y los utensilios, y en el templo de arriba estaban en paralelo. Cuando se destruye el templo, ambos, bueno, el templo y la reconstrucción, el arca se quedó ahí mismo. De hecho, no lo podemos ver, por supuesto, porque es otra dimensión. Pero en la época del Mesías, recordemos nosotros que la función del arca, bueno, era una forma de comunicación con el Creador, pero que además en Yom Kippur, el Kohen Gadol llevaba la sangre en este artefacto. Pero bueno, si no estaba entonces el arca en aquel tiempo del segundo templo, ¿dónde se llevaba la sangre de los sacrificios? Bueno, ellos lo llevaban al altar. Pero cuando muere el Mesías, recuerde que él pues lo colgaron en un árbol, ahí en el Monte de los Olivos, más allá que nos dice el escrito, que es un midrash, por supuesto, que él fue colgado en el Monte de la Calavera. No, más bien fue conectado a Gilgal, que se le llama Gólgota, pero es Gilgal, a la conciencia del Creador. Ahora, él lo cuelgan en el mismo lugar donde sacrificaban la vaca roja, algo que ni Salomón pudo entender a qué se refería la vaca roja. Yo le conté en algún midrash también que la historia nos dice que ha habido 9 vacas y que están esperando la 10ª vaca roja. No le entendieron y no se entiende. ¿Qué era eso de la vaca roja? Era el Mesías. Bueno, la vaca roja la sacrificaban fuera del campamento, pero en paralelo, de hecho hasta había un puente que cruzaba del Monte de los Olivos directamente
hacia la entrada del Kadosh HaKadoshim. ¿Por qué? Porque la sangre y las cenizas de la vaca roja eran metidas cuando, después del sacrificio, en esa misma línea paralela o línea, ese camino lineal hasta la entrada, era llevada la sangre y era rociada y era puesta la ceniza. Bueno, en ese mismo lugar donde quemaban la vaca, ahí fue colgado el Mesías, porque tenía que haber ese paralelo. Y desde esa parte del Monte de los Olivos estaba la dirección exacta a la Puerta Dorada, y desde ahí se veía el arca. Y lo estoy comentando porque, bueno, si no había arca, ¿dónde es que Yeshua lleva su sangre? Esto es raro. Y le estoy contando esto porque es una verdad. Que a veces no se quiera creer, que no se cree en el Mesías. Bueno, es problema de ellos. No es problema de la historia, no es problema ni del Mesías. Es problema del conocimiento que se le fue impartido a varios. Y además tienen razón de no creer. El hecho de que crean o no en el Mesías, esto no mueve la creación, esto no pasa nada. Ni siquiera el universo, pues le hacemos ningún bien ni ningún mal. Es problema de nosotros, el creerlo. Yo le estoy contando lo que nos va empalmando el escrito. Revelaciones me dice que sí, que el Ejal está ahí, que se puede ver desde la tierra, se puede ver cuando uno lo ve desde aquí, desde los Shamayim. Vuelvo a repetir, es el paralelo en la tierra, como es arriba, entonces es abajo. Y Yeshua, la sangre que él llevó, su propia sangre, como una expiación de los pecados, entra en esa dimensión y ahí deposita la sangre que constantemente está expiando. De ahí la importancia. Porque la sangre de los machos cabríos solamente cubría, pero no eliminaba la falta. Ahora es muy raro todo esto. Porque está bien, yo por teología o por entendimiento, por estudio, no puedo creer en el Mesías. Y entonces, ¿qué pasa en Yom Kippur? ¿O con qué sangre se perdonan los pecados? Porque sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de los pecados. Pues está difícil, porque tendría que buscar otra manera de expiar mis pecados. El problema es que no hay otra manera. Y el segundo problema es que ya no está el templo de pie. Y el tercer problema es que el arca está en otra dimensión, que nunca fue capturada. Se abrió el Ejal de Elohim de los Shamayim y se veía el arca de su pacto en el Ejal. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Yo le di la información que Jeremías le escondió, porque también nos los dice en Macabeos. Le di la información, el sistema de palanca de Salomón, cuando hizo su trato con el rey de Egipto. Y eso es muy bueno como para darle respuestas a algo que sabemos que no es cierto. La respuesta correcta me la dan en Revelaciones 11, que sí, que el arca. Y yo le dije hace un rato, si pudiésemos ir a Jerusalén y, bueno, si se nos diera ese milagro, podríamos aún ver el arca del pacto y todos sus utensilios. Ver, pero no lograríamos tocarla, porque no está en esta dimensión. Está en la dimensión de arriba. Y como es arriba, es abajo. Muy interesante todo esto. Ahora quiero darle otra breve explicación de otra forma de entendimiento. No es que no sea la forma de entendimiento la otra. Aquí nos dice Elek Pekudei. Sí. En su término normal, histórico, natural, nos dice que estos son los recuentos del Mishkan del testimonio. Pero el Zohar me da otra explicación y es interesante esto. La historia me ayuda bastante a comprender a cómo se viene desarrollando todo esto. Pero el Zohar me mete a otra forma de explicación, que es muy válida, pero que además tiene un sentido lógico, pero hasta común, digámoslo así. Pero quitémonos un poco de lo lógico y de lo común. Vamos a ver el escrito. Perdón. El Zohar me explica que Ele Hapekudei y todo el escrito es una parábola. Y sí es cierto, todo el escrito es una parábola. Y el Zohar me lo define de esta manera. Las dos palabras, Elej, Pekudei, de esta manera. Elej, cuando nosotros cambiamos su forma de escritura, aquí la Aleph, la Lamed y la Hei dice Elej y quiere decir estos. Cuando nosotros cambiamos su posición o las letras, ya no es Elej,
es Ohel. Y Ohel se le llama a la tienda de reunión. Bueno, místicamente, Eleg o Ohel son los pequeños templos. Eleg o Ohel son los pequeños templos o son las almas. Y Pekudei es la tierra. Lo estoy diciendo de esta manera porque es muy interesante todo esto. Entonces nos dice Eleg Pekudei. Si Eleg es Ohel y Ohel son tiendas, aquí lo tenemos, Ohel. Ya cambiamos las letras, Eleg. Aquí es Ohel. Y Ohel es tienda, templos, almas. Y Pekudei, fíjese por qué lo estamos deduciendo. ¿Por qué lo deduce el Zohar? No yo, porque lo deduzco. Pekudei tiene una numeración de 200. A reducirlo me da 2. Y esto me da la letra Bet, que es casa. Entonces me está reduciendo, las almas tomarán una casa. O las almas tomarán un templo. De ahí entonces que el Creador dijo, hazme un Ohel, un Mishkan, para que yo habite en esa casa. De una manera más clara. Que estas almas tomen un cuerpo en la tierra para que yo esté en contacto con ellos. Ahora, fíjese este escrito que nos da el Zohar. Nos dice así. La Bet, es la casa y es aquí la tierra, nuestro sistema. ¿Qué nos dice entonces? Eleg HaPekudei. Entonces, si nosotros cambiamos un poco Eleg a almas y Pekudei tierra, entonces dirían, cuando las almas desciendan a la tierra y tomen una casa o un templo. Aquí el primer templo es el alma y el segundo templo es pues el cuerpo. Lo mismo que se hizo la Shejinah descendiendo en el Mishkan. Pero el Zohar me trae este texto de Eclesiastés 1:7, que es muy raro este texto, pero que el Zohar lo abre de una manera interesantísima. Nos dice, recuerden que Eclesiastés, Salomón hablaba pues puros acertijos, digámoslo así, puros textos que no se entienden. Aquí nos dice, los ríos todos van al mar. Pero ¿qué tiene que ver el escrito, digamos un escrito sagrado, por usar esa expresión, con sus dichos de Salomón? A ver, Salomón, ¿y qué tiene que ver todo eso con los ríos? Tú me dices que todos los ríos, o los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. A ver, no tendría ni siquiera un sentido común de este texto. Pero entendemos nosotros que en su sabiduría Salomón quiso dar una enseñanza, pero habría que abrirla. Y para eso se necesitan solamente algunos datos. De hecho, no muchos. Si nosotros sustituimos por sentido de estudio, lo vamos a sustituir en el escrito, por ejemplo. Por supuesto, no podemos quitar palabras y poner otras, porque entonces estaríamos incurriendo en una prohibición que nos da la Torá, que no le quitemos, que no le movamos, que no le pongamos. Pero solamente si en el estudio sustituimos de acuerdo al mismo escrito, sustituiríamos estas dos palabras. Ríos, que son las almas, que es el Ohel, y mar, Pekudei, que es la tierra. Y fíjese lo interesante de este proceso, porque entonces si sustituimos esto, nos dirían todas, pero a ver, me trae este texto Shlomo o el Zohar en base a estas dos palabras. Bueno, en base a estas 5 palabras, por supuesto. Yo no lo quiero pues, confundir, pero estas 5 palabras son los llamados 5 mundos. Ele, HaPekudei, Ele, Pekudei, HaMishkan, Mishkan, Yedut. Es lo que se le llama el mundo del Adán Kadmón, el mundo de Atzilú, de Bereyá, de Yetzirá y de Asiyá, pero no nos metemos a eso. Por eso solamente lo reduje a 2. Eliminé, digamos,
tres mundos, que es Mishkan, HaMishkan y Elul. No los eliminé, pero por cuestión de estudio y para no confundirlo, pues nos vamos directo a lo que nos diría aquí el texto, que es muy amplio, pero que el texto nos diría: todas las almas van a la tierra y la tierra no se llena. Pero fíjese en la segunda parte: al lugar de donde los ríos vinieron, de aquí, de este lugar vinieron los ríos, allí vuelven para correr de nuevo. A ver, esto ya es raro. Todas las almas vienen a la tierra. Y aquí viene una confusión, o podría venir una confusión, si el texto yo no lo aclaro. Mire, hay enseñanzas raras y que no tienen su sustento, pero que se le puede dar un sustento. No lo voy a hacer ahora, declararle algo, pero mire lo que nos dice aquí: los ríos todos van al mar, las almas todas vienen a Malhut, y Malhut, o la tierra, no se llena. Al lugar de donde vinieron los ríos de aquí, vuelven para correr de nuevo. Bueno, a ver, de aquí nacemos nosotros, aquí estamos 9 meses, y aquí nacemos. Cuando nos morimos, volvemos a correr de nuevo. Aquí, corremos otra vez de nuevo, de esta manera. Y llegamos aquí, la llamada casa del Padre. ¿Por qué le cuento esto? Hay otra versión. ¿Pero por qué le cuento esto? Cuando Jacob tuvo un sueño, el sueño de la escalera, se espanta y después él va a Padán Aram. Él está allí en Beersheba, en Hebrón, para ser más exacto, o en el monte del templo. Nos dice dónde va a ser posteriormente el templo, por supuesto. Nos dice que cuando él va a descender, que es una metáfora del alma, dice: Padre, a este viaje que yo voy, aquí es Hebrón, al templo celestial, y aquí es Padán Aram, donde iba a buscar a Rachel, la novia. Dice: si en este viaje que voy tú me provees alimento y vestido y me hace regresar, que es lo mismo, me hace regresar con bien a la casa de mi padre, yo te proclamaré mi Elohim. Entonces, es lo que nos está diciendo este texto. Todas las almas llegan a la tierra. Las almas, al morir, hacen su retroceso, y esto se les llama las escuelas. Así se le llama, bueno, así lo llama el Zohar. Las yeshivot. Las 6 yeshivot, donde los maestros pues son precisamente los patriarcas que se colocan en cada una de estas posiciones: Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón y Yosef. Que el libro del Zohar, en su primer tomo, nos habla específicamente de estas escuelas y lo maravilloso que son estas escuelas, y nos dice que en cada fiesta todas estas escuelas, los directores van a la escuela superior, que es del Mesías, aquí, y está conectado aquí. Es muy interesante todo eso, es muy amplio, que cuando comencemos Bereshit, bueno, lo podemos explicar un poco más. Todas las almas van a la tierra, y la tierra no se llena. Al lugar de donde vinieron las almas, ahí vuelven a correr de nuevo. Regresamos aquí, y nos dicen revelaciones: el que venciere, le haré columna en el templo de mi Padre, y nunca más saldrá de ahí. Es muy interesante, porque esto sí nos ayuda. La historia también nos ayuda para entender, para ubicar los espacios. Pero ¿por qué nos ayuda un poquito esta forma de interpretación de la Torá desde la perspectiva del Zohar? Porque entonces aquí sí nos señala que todas las almas están aquí. De hecho, el Talmud, el Tratado de Sanedrín, nos dice que el Mesías Ben David no vendrá a esta tierra, o sea, Yahshua en su segunda forma de venida, hasta que todas las almas hayan descendido. Así nos dice. Bueno, todas las almas estamos aquí estamos. Todas las almas que están aquí, esas almas
Recuerde que componían al Adán, todos componemos al Adán en su estructura básica. Todas las almas venimos a la tierra. ¿Y qué pasa cuando nos morimos? Solamente que regresamos para perfeccionar nuestra alma. ¿Y para qué la perfeccionamos? Bueno, para la promesa que nos entregó el Creador de la resurrección de los muertos. Aquí cuando morimos, aquí se queda nuestro cuerpo, aquí se sepulta, aquí se queda algo muy importante llamado el huesito luz, desde donde se manifestará nuevamente esa materia para que se forme un cuerpo. Por otro lado, el alma cuando asciende llega a estos lugares de perfección para que sea limpia y pura, y el día de la resurrección todas las almas bajen aquí con los cuerpos que se van a hacer de nuevo con el pequeño huesito luz, que lo explica muy bien, bueno, el profeta Yehezkel, Jeremías, Zacarías. Este cuerpo se va a levantar y el alma va a descender ya en una manera pura, limpia, y se va a introducir por un tiempo solamente. De ahí que nos dice el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, el día de la resurrección, dice que no todos dormiremos, o sea, no todos estaremos muertos, pero los que estamos muertos, vendrá nuestra alma y nuestros cuerpos se levantarán de las tumbas y hará la conexión del alma con el cuerpo. Los que en aquel tiempo estén vivos, bueno, serán transformados sus cuerpos, porque sus almas se perfeccionarán a través de la llamada persecución, o lo que comúnmente se le llama como la tribulación. Serán perfeccionadas sus almas por el sufrimiento y solamente sus cuerpos se transformarán. Muy interesante todo esto. Eclesiastés 1:7, se lo vuelvo a repetir: todas las almas van a la tierra y la tierra no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. De hecho, no lo dice así en hebreo, nos dice que volvemos a correr de nuevo de aquí hasta la llegada de nuestro Padre, porque de aquí en realidad salimos. Déjeme le hablo la última parte de esto, que es así cierra esta parashá Pekudei, y nos dice: Yahweh habló a Moshe diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el Mishkan, el Ohel Moed. En el 40:17 también nos dice de la siguiente manera: y así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el Mishkan fue erigido. ¿Cuándo fue esa fecha? El 1 de Aviv del 2449. Ahora, ¿por qué esa fecha? Tenemos que recurrir un poquito a la historia. Nos dice la historia, y se lo cuento en un par de minutos. El templo, el Mishkan para ser exacto, estamos hablando del Mishkan. Después de que Moshe regresa con las segundas tablas, que fue el día de Yom Kippur, al terminar Yom Kippur, regresa Moshe. Ya habían pedido perdón todos. Moshe pidió perdón allá en los cielos, en los Shamayim, no en esa dimensión. Y en ese momento les dice: Moshe, han sido perdonados. Todos se alegraron. De hecho, Yom Kippur es una alegría porque nos perdonan y porque ya nos perdonaron. Solamente que hay que pedir perdón y hay que arreglar las cosas. Moshe les dice en ese momento: traigan una terumá, porque el Creador quiere un lugar para que se comunique con nosotros. En ese momento todos trajeron su terumá, sus aportaciones. Esta colecta duró 24 horas. Moshe les dijo al otro día: paren de traer. Y bueno, de ahí que entonces descansaron y después celebraron Sukkot por 7 días. No hubo labor, después fue Shabbat. La labor de la edificación del Mishkan comienza el 25 de Tisri del 2448, poquito después de haber salido de Egipto. Ahora, la elaboración del Mishkan solamente duró 2 meses. Este se terminó de construir el 25 de Kislev. Se inicia la construcción del Mishkan el 25 de Tisri y se termina el 25 de Kislev. Pero no se inaugura el 25 de Kislev, que se debería de inaugurar, porque así es. Se nos dice que cuando se termina una cosa, se inaugura. Por ejemplo, cuando terminamos un libro como este de Shemot, pues nos alegramos y hacemos una comida y se debe de celebrar el día que se da por terminado. Aquí no se hizo lo mismo. Que ese 25 de Kislev posteriormente se le dio una reinauguración, y esto es lo que se le llama Hanukkah en la época de los Macabeos. Se esperaron 3 meses
para que se inaugurara el Mishkan. Entonces se termina el 25 de Tisri, y comienza el 25 de Tisri y se termina el 25 de Kislev. Se esperan 3 meses, Heshvan, Shevat y Adar, y se inaugura hasta el 1 de Aviv, al año siguiente. Aquí nos dice: en el primer día del mes primero harás levantar. Y así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el Mishkan fue levantado. ¿Por qué ese día? Porque si se termina el 25 de Kislev, se inaugura 3 meses después. Bueno, es que se esperó conectar o hacer esto de una manera compatible con el día de la creación. Y no estamos hablando de la creación de Bereshit, estamos hablando de la creación del mundo. El 1 de Aviv, que es aquí en este sistema, concuerda específicamente con la llamada gran explosión, o en hebreo Tzimtzum, o en inglés el Big Bang. Por eso se tuvo que esperar 3 meses. Le dijo: no lo inaugures, lo vas a inaugurar hasta que sea la fecha indicada para que se conecte arriba con el mundo de abajo, porque este Mishkan que hiciste es como el de arriba. Como es arriba, es abajo. El 1 de Aviv es el cumpleaños o el aniversario de la creación, pero le vuelvo a repetir, de la gran explosión, cuando no había nada. Hay otra creación acá, después en Bereshit, pero esa es la segunda creación. Esta es la primera creación, donde crean los sistemas, donde crean los malach, todo. Y quiso el Creador que ésta se conectara. Y es de ahí que nos narra la última parte, el capítulo 40 de Éxodo, que el fuego del Creador descendió. ¿Qué pasó? Se conectó todo. Ese día se le llama como el día que hubo 10 coronas, así se le llama. La inauguración, la primera vez que se enciende la menorá, la primera vez que se da Birkat Kohaní, bueno, 10 coronas. Con 10 coronas se coronaron. Estaban conectando la parte de arriba con la parte de abajo. Y eso lo vemos nosotros, esta gran conexión o esta gran explosión en el Sol, en el volumen 1. Nos dice aquí: cuando el rey quiso emanar y crear los mundos, esto es antes de la gran explosión. Y esto le dijeron a Moshe que se esperara porque tenían que sincronizarlo, porque como es arriba, es abajo. Cuando el rey quiso emanar y crear los mundos, la llama poderosa grabó un grabado en la luz superior. Grabó un grabado. La salida y la contracción de la luz que deja un espacio vacío y vaciado de luz. Se le considera como un grabado porque antes de la creación, la luz superior, esta llamada luz, la Or, aquella luz que dijo el Mesías: yo soy la luz del mundo. Esta luz de contracción, la luz superior coronaba toda la realidad, no había nada. Y cuando él quiso crear los mundos, es este Big Bang, es el Tzimtzum, crear los mundos, entre ellos nuestro sistema. Grabó en la luz superior que se contrajo. Esta luz que se contrajo es el Mesías. La luz que se contrajo y brotó la luz desde alrededor del mundo, de Malhut, del sistema. Con este grabado se hizo un espacio para todos los mundos. Una chispa, una llama de fuego, Kashiut, la fuerza del juicio estricto en el Kli de Malhut, para la cual la luz alrededor de Malhut se contrajo y surgió. Esta contracción de la luz superior, esto se le llama como la inmolación del Cordero. En 1 de Pedro capítulo 1, 19 nos dice que somos limpios con la sangre preciosa de un Cordero sin tacha y sin mancha, la sangre del Mesías.
porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, del cosmos, del sistema, no de acá de la tierra, no de Bereshit, no de Génesis, desde mucho antes. O como lo dice también Revelaciones, el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Quién es el Cordero inmolado? ¿Qué es la inmolación? Esa es la gran explosión, donde esa luz quiso hacer su creación, donde todo fue hecho por Él, para Él y por medio de Él y sin Él. ¿Sin quién? Sin la Hei, sin el Cordero, nada puede subsistir. Primero de Aviv. Después vemos nosotros en el 40:34, con el cual cierra el texto. Entonces una nube cubrió el Mishkan del testimonio y la gloria de Yahweh hinchó el Mishkan. Y no podía Moshe entrar en el Mishkan del testimonio porque la nube estaba sobre él y la cabo de Yahweh lo tenía lleno. Se estaban conectando los dos mundos, el mundo de arriba y el mundo de abajo. Como es arriba, es abajo. Hazak, Hazak, venid, Hazé. Y con la fuerza del Creador hemos terminado este segundo libro de la Torah. Si Él lo permite, iniciaremos el tercer libro en su tiempo y en su espacio. Por ahora, Hazak, Hazak, venid, Hazé. Esfuércese y todos seremos fortalecidos. Shalom Aleichem. Gracias por sus visitas, gracias por sus comentarios, gracias por sus aportaciones. Que reciba muchas bendiciones y prepárese para este Rosh Hodesh Nisan o Aviv, o el primer Rosh Hodesh, que es la energía más importante, donde aún hasta la fecha se conecta el mundo superior con el mundo inferior. Y así como es arriba, es abajo. Shalom Aleichem y hasta la próxima.